Reinventar la educación. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. Para algunos se trata de cruzar una frontera, para otros superar divisiones políticas o un abismo cultural. En ciertas zonas del mundo ir al colegio es un reto más que un paseo. He aquí 3 ejemplos. La violencia y el crimen son algo común en algunas partes de México. Un proyecto trata de dar un ambiente educativo más seguro. Pero ¿cómo se sienten esos estudiantes al tener un pasaporte mexicano y libros de texto estadounidenses? Los hermanos Sara no se van de viaje de fin de curso, sino que como cada mañana preparan sus pasaportes para ir al instituto, algo muy importante que no deben olvidar. Si pierdes el pasaporte es como si perdieras algo muy importante para ti, porque es como también si perdieras 3 semanas de clases. Aún no ha salido el sol y los 4 hermanos se van a clase a Estados Unidos. Esto es posible gracias a un acuerdo especial entre los 2 países. Cruzan la barriada pobre en la que viven a las afueras de Ciudad Juárez, hasta llegar a una camioneta que los llevará junto a otros estudiantes de la zona hasta el punto de control fronterizo en El Paso, en Texas. La distancia es de apenas 13 kilómetros. Cuando crucé por primera vez, al cruzar se me puso la piel chinita porque dije, nunca pensé en cruzar y pues fue una grande. Para los hermanos Sara, cruzar este puente es parte de su rutina. Este es uno de los pasos fronterizos más transitados del mundo. Más de 4 millones de peatones lo cruzan cada año y es también parte del sueño americano de muchos latinos que intentan alcanzar el norte. Unos 10.000 emigrantes han muerto desde los años 90 en busca de una vida mejor. Es una trágica violación de los derechos humanos y esto se debe a una estrategia de militarización de la frontera, una política intencionada que lleva a los emigrantes hacia lugares aislados donde mueren en desiertos, montañas y ríos. Me parece que es una crisis terrible respecto a la cuestión de los derechos humanos. Con los papeles en regla, cruzar el Río Grande es obviamente mucho menos peligroso. Lejos de la inseguridad y la pobreza de su ciudad natal, en El Paso, el Instituto Lydia Patterson acoge, según los años, hasta un 70% de jóvenes estudiantes de Ciudad Juárez. Aquí se benefician durante unas horas de un ambiente sereno, propicio al estudio y a los proyectos futuros. La mayoría no habla inglés y cursa estudios de enseñanza secundaria con un programa especial que incorpora el inglés como segunda lengua. Tienen asignaturas comunes desde el primer ciclo. Cuando empiezan el bachillerato son totalmente bilingües. Gracias a las becas que concede el Instituto Lydia Patterson, cada vez más mexicanos prosiguen sus estudios hasta el bachillerato. Los más estudiosos pueden incluso acceder a universidades de Estados Unidos, escapando así del círculo vicioso de la pobreza en su país de origen. Transnistria se separó de Moldavia hace 25 años. Desde entonces la influencia rusa es cada vez más palpable, sobre todo en la educación. Muchos buscan alternativas y no dudan en cruzar la frontera para reanudar lazos con sus raíces. Vamos a verlo. Estamos en Grigoriópol, localidad de Transnistria, estado secesionista al que ningún país soberano reconoce. Cada día unos 160 niños de habla rumana cruzan la frontera con Moldavia para asistir a clases en la escuela de Doroskaya. En el autobús viaja la escuela con profesores y alumnos que cada día se desplazan para estudiar el rumano y el alfabeto latino. En Transnistria la mayoría de las escuelas rumanas han cerrado y la enseñanza se lleva a cabo en ruso con el alfabeto cirílico. Svetlana Gitarik es profesora de educación cívica. Me parece que estamos en la obligación de luchar por los derechos de los niños, pues es la única manera de darles una mejor educación, una educación especial y más independiente, más cerca de la verdad, una verdad que no existe en las escuelas de Transnistria, donde se aprende una versión muy extraña de la historia, la versión parcial escrita por otro país. En las escuelas donde se utiliza el cirílico, estudian la geografía de otro país, mientras que nosotros queremos conocer la historia de nuestro país, nuestras raíces.
A pesar de que un tercio de la población de Transnistria es de origen rumano, las autoridades prohibieron la lengua rumana y obligaron a los maestros a utilizar el ruso desde 1996. Estas mujeres fundaron una escuela clandestina con libros escolares de Bucarest. La primera se encontraba en Transnistria, pero al ser denunciada tuvo que cerrar en 2002. Es cierto, algunos de los padres de nuestros alumnos prefieren ocultar a las autoridades de Transnistria que sus hijos estudian aquí, en esta escuela de Moldavia, porque temen las represalias. La directora Eleonora Sherkovsky sabe de qué habla. En 2002 estuvo en la cárcel en Tiraspol junto a otros profesores y padres de alumnos cuando las autoridades de Transnistria descubrieron que enseñaban rumano. Esta es la única escuela en el exilio de Transnistria que me ofrece la oportunidad de aprender el idioma oficial, la lengua materna, el moldavo, su historia y tradiciones. ¿Durante cuánto tiempo existirá este colegio? Un día después de grabar este reportaje, su directora fue detenida en la frontera y se ha convertido en símbolo de un conflicto político sin resolver. A pesar del acuerdo de paz, aún existen divisiones políticas y religiosas entre la gente de Irlanda del Norte. Vamos a ver un proyecto que trata de romper esas barreras. Tras décadas de guerra entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, la paz ha vuelto a Belfast. Sin embargo, aún quedan huellas de la discordia del pasado en las calles de la capital de Irlanda del Norte. Los muros que separaban los barrios de unionistas y los de los distritos republicanos todavía están allí, así como los símbolos y pintadas de cada una de las dos comunidades, que incluso 17 años después de la firma del acuerdo de paz apenas se mezclan. Patricia Murtagh, directora de la escuela primaria Hazelwood, considera que es hora de acabar con las barreras físicas y psicológicas y pasar esa página de la historia. En este lado del colegio está la zona católica y en este otro, la protestante. La escuela está en el medio, por eso es tan importante integrar a las dos comunidades. La escuela Hazelwood estaba situada en una zona especialmente peligrosa en aquella época. Se creó en 1985 gracias a una serie de familias decididas a acabar con el sectarismo de unos y otros. Acoger en la misma escuela niños protestantes y católicos era un proyecto particularmente audaz, por no decir arriesgado. Al principio fue difícil y dar el paso no fue tan sencillo. Algunos estudiantes tuvieron que dejar el colegio porque sus padres y familiares presionaban mucho. Así que bastantes niños se fueron del colegio. En la actualidad, en Irlanda del Norte hay 62 instituciones mixtas, como el Colegio Hazelwood, que van desde la enseñanza primaria hasta la universidad y cuentan con 22.000 estudiantes, es decir, el doble de las instituciones existentes en 1998, en el momento de la firma del acuerdo de paz. Rumbo ahora a Malone College, un instituto en la periferia del sur de Belfast, en una zona urbana desfavorecida. Aquí en las aulas abordan temas políticos y religiosos entre jóvenes católicos y protestantes que nacieron después del acuerdo de paz. Me siento bien aquí entre diferentes religiones. Hay protestantes en mi clase, pues esta es una escuela integradora y no es ningún problema. No hay segregación aquí. Estoy aquí porque mis padres fueron a un colegio protestante tradicional. Ellos querían algo diferente para mí, porque vivieron el conflicto en Irlanda del Norte y querían que yo tuviera una experiencia diferente de la que ellos tuvieron, y por eso me inscribieron en Malone. Sin embargo, estas escuelas mixtas siguen siendo una minoría. Solo el 5% de los alumnos de Irlanda del Norte va a centros educativos en los que no hay diferencias entre católicos y protestantes.
¿Y usted tuvo que estudiar en el extranjero? ¿Dónde y por qué? Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales y por ahora les decimos adiós. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.